Muy buenos días, mi nombre es Daniela Andrea Monroy Jaimes, soy designada por parte del despacho de la doctora Julieta Lemete Riport para llevar a cabo la Secretaría Judicial de esta diligencia. Antes de iniciar, debe advertirse que durante su desarrollo se deben respetar las siguientes reglas. Primero, el uso del tapabocas es opcional en el momento de abrir la cámara para hacer alguna intervención. Las víctimas podrán considerar las condiciones de seguridad y las medidas de distanciamiento social del lugar en el que se encuentran al momento de hacer algún tipo de intervención. Segundo, los asistentes deben obedecer las órdenes impartidas por la magistrada. Tercero, los asistentes deben permanecer en silencio y no deben realizar manifestaciones verbales o no verbales de aprobación o reprobación. Cuarto, todos los intervinientes deben mantener en silencio o apagado cualquier clase de dispositivo electrónico que pueda distraer la atención o interrumpir el curso de este acto. Asimismo, solo abrirán el micrófono cuando así sea solicitado por la magistrada. Quinto, los intervinientes podrán hacer uso de la palabra únicamente cuando hayan sido autorizados por quien preside este acto. Sexto, los intervinientes no pueden retirarse de esta audiencia virtual antes de que la sala así lo ordene. Séptimo, los intervinientes deben emplear lenguaje, tono de voz y actitud respetuosos con sus interlocutores y demás asistentes. Y octavo, se prohíbe todo acto que atente contra la dignidad de las víctimas, de los comparecientes, de la magistratura, intervinientes y demás asistentes a esta diligencia. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, la magistrada que preside la diligencia podrá hacer ejercicio de los poderes correccionales definidos en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 1922 de 2018, por medio de la cual se adoptan las reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Para los efectos de esta diligencia, son sujetos procesales las víctimas acreditadas como intervinientes especiales y sus representantes, quienes actuarán de forma escrita de acuerdo con el auto 311 de 2021 que convocó esta diligencia. También es interviniente especial el representante o delegado del Ministerio Público. Esta diligencia será presidida por la magistrada auxiliar en movilidad en el caso 01, magistrada Andrea Mateo Rugeles. Magistrada, adelante, por favor. Muchas gracias y buenos días a todas las personas presentes en esta audiencia. Se indicó, mi nombre es Andrea Mateus Rugeles y soy magistrada auxiliar en movilidad en el caso 01 y estaré hoy presidiendo esta diligencia. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas quiere saludar especialmente a las víctimas presentes en esta audiencia de manera virtual. Como lo hemos dicho en todas las demás diligencias, ustedes son el centro del trabajo que adelanta esta Jurisdicción Especial para la Paz a efectos de satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Este espacio de participación es de ustedes y por tanto nos interesa escuchar sus voces e integrar sus observaciones a la instrucción del caso 01 para que las demandas de verdad y también las demandas de reconocimiento guíen el proceso de instrucción que adelanta la sala de reconocimiento en este caso. Extendemos un saludo igualmente a los señores y señoras representantes de las víctimas, a la Procuraduría, a los comparecientes, a su defensa y a los demás asistentes. Antes de continuar, doy la oportunidad a la Procuraduría para que se presente. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Hani Hadid Halal, Procuradora Judicial 2 con funciones de intervención ante la JEP. Estoy aquí presente como garantía para el derecho de las víctimas y del ordenamiento jurídico. Gracias. Muchas gracias, señora Procuradora. En esta audiencia se presentarán las observaciones de las víctimas al reconocimiento que hicieron por escrito los miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP. En ese escrito, ellos reaccionaron a lo determinado por esta sala en el auto número 019 en el marco del caso 01 denominado Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometida por parte de las FARC-EP. Ustedes han traído al caso 01 una verdad que solo puede ser dicha por quienes vivieron de manera directa los hechos de violencia, la verdad de los sufrimientos experimentados y del trato recibido en el contexto de los secuestros y de los hechos de violencia que se vivieron con ellos, como los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos forzados. Todos los informes que las víctimas entregaron a la JEP
así como las narraciones de los hechos que se presentaron en el momento de acreditarse, han sido integrados de manera rigurosa en el caso 01. A continuación, haré una referencia breve a los antecedentes de este caso e indicaré en qué momento del procedimiento nos encontramos. Esto a efectos de que todos entendamos en qué vamos. Luego procederemos con la diligencia. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz abocó conocimiento de este caso a partir del segundo informe de la Fiscalía General de la Nación. Este fue el primer informe temático recibido por la Sala de Reconocimiento. En dicho documento, la Fiscalía acumuló hechos y conductas presuntamente cometidos por la extinta guerrilla y tipificados dentro del derecho penal nacional como secuestro simple, secuestro extorsivo, desaparición forzada, homicidio y toma de rehenes. La Fiscalía no podía darle un nombre de un delito, de manera que llamó el informe Retención ilegal de personas por las FARC-EP. Así se llamó también el caso 01 hasta que la sala lo nombró, a partir de la calificación jurídica que hizo en el auto 19, como crimen de guerra, de toma de rehenes y crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, que es la clasificación más grave que permite y que da el derecho internacional. En un primer momento, la sala identificó, a partir de la información que le brindaba la Fiscalía, quiénes, entre los exguerrilleros, habían sido miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla. A estos, la Sala de Reconocimiento les dio copia de los informes recibidos, así como de un temario de preguntas sobre los hechos. Igualmente los llamó a responder por estos secuestros como personas que dirigían la organización. Esto porque el caso inició de arriba hacia abajo, es decir, en términos de la organización jerárquica de la antigua guerrilla, empezando por la cúpula, ya que las FARC nunca negaron la práctica de secuestros, la cual además era de conocimiento público. Así, la sala ordenó comparecer a diligencia de versión voluntaria a los 31 miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla de las FARC-EP, conforme al calendario que se estableció durante el primer semestre de 2019. 5 de estos 31 miembros abandonaron el proceso de paz y 26 comparecieron. A medida que avanza la investigación, la Sala de Reconocimiento ha dispuesto llamar a diligencia de versión voluntaria a otros comparecientes, al considerar que existían motivos razonables para inferir que contaban con información relevante para la investigación y análisis de este caso. Estos han sido principalmente comandantes de frentes y financieros, así como algunos guardias y carceleros. Además de las versiones individuales, la sala ordenó a los comparecientes la entrega de una versión voluntaria colectiva con el fin de que respondiesen a esta dimensión de la verdad. Hasta la fecha, la sala ha recibido una entrega de este tipo de versión a nivel nacional y por escrito, y 7 versiones colectivas, en diligencia una por cada uno de los antiguos bloques Magdalena Medio, Occidental, Oriental, Noroccidental, Caribe, Sur y Comando Conjunto Central. De manera paralela, la sala indicó una campaña de acreditación de víctimas para invitar a quienes habían sido víctimas de estos hechos a que se acercaran a participar como intervinientes especiales en el proceso. Así lo han hecho hasta el momento más de 2.600 víctimas. Al acreditarse, las víctimas presentaron relatos de los hechos y también hicieron observaciones a las versiones voluntarias. La sala ha venido analizando y sistematizando estos relatos y observaciones y entregándoselos a los comparecientes. Con corte a junio de este año, 1.133 víctimas habían presentado observaciones a las versiones voluntarias, tanto individuales como colectivas, rendidas por los exintegrantes de la extinta guerrilla de las FARC-EP en el marco del caso 01. La sala clasificó esas observaciones en demandas de verdad y demandas de reconocimiento. Por las primeras, esto es, demandas de verdad, se entiende aquellas preguntas en donde las víctimas tienen necesidades profundas de conocer la verdad, es decir, responden a vacíos que tienen las víctimas. La principal demanda que se ha dado en este sentido, por ser el origen mismo del derecho a la verdad, es la información sobre personas dadas por desaparecidas. La sala, desde el inicio del caso, ha indicado su especial preocupación por estos sucesos, por ser un delito continuado y porque sabe que las familias no descansarán hasta saber qué pasó con sus seres queridos. También hemos dado traslado de otras demandas de verdad que son importantes para las víctimas,
Por ejemplo, preguntas sobre los últimos días de vida de un cautivo o sobre la participación de terceras personas en secuestros extorsivos. La sala igualmente recibió solicitudes que llamó demandas de reconocimiento. Estas son peticiones en donde las víctimas, a diferencia de las anteriores, sí saben qué ocurrió. No están buscando información, generalmente porque lo vivieron en carne propia, pero esperan que los comparecientes de las FARC-EP lo reconozcan. Quiere oírlos decir lo que las víctimas ya saben que es cierto. La sala contrastó los informes, las versiones de los comparecientes y los relatos de observaciones de las víctimas y encontró 3 patrones de hechos. Unos secuestros se realizaron para financiar a la guerrilla, pidiendo dinero por la libertad de las víctimas. Otros se hicieron para forzar la liberación de guerrilleros presos. Y otros secuestros finalmente fueron privaciones de la libertad para instaurar o afirmar el control de los frentes en una zona. Por ejemplo, privando de la libertad como castigo por desobedecer a la guerrilla o para hacerle un interrogatorio o por sospecha que se trataba de informantes del Ejército Nacional o de los paramilitares. También encontró que si bien había una orden de buen trato, esta se limitaba en la práctica a preservar la vida de los cautivos y no a matarlos sin autorización del superior, pero nunca a preservar la dignidad humana. Esta quedaba en manos de la guardia y del comandante de turno, y si bien tenemos algunos reportes de víctimas que en medio del secuestro fueron tratadas con respeto, la gran mayoría reporta malos tratos, incluso torturas. En enero de este año, la sala consideró que contaba con suficiente información para imputar la responsabilidad de la cúpula de la antigua guerrilla por haber adoptado las políticas y órdenes generales que resultaron en estos hechos. Así, el 26 de enero de 2021, la sala de reconocimiento profirió el auto número 019, por medio del cual determinó los hechos y conductas del caso 01 atribuibles a los exmiembros del secretariado de la extinta guerrilla FARC-EP. Los puso a disposición de estos comparecientes con el fin de que se pronunciaran de conformidad con la ley y que se pronunciaran, perdónenme, de conformidad con la ley a efectos de determinar si reconocían o no esta responsabilidad, tanto por las órdenes dadas como por la omisión del control del trato que le daba la tropa a los cautivos. Al mismo tiempo, la sala continúa llamando a versión a mandos medios, financieros, guardas y carceleros. Y en el 2022 seguirá con audiencias de este tipo, pero a nivel regional. Teniendo en cuenta los términos establecidos en la decisión, en el auto 019 que les mencionaba, los antiguos miembros del secretariado se pronunciaron el 30 de abril de este año. Al hacerlo dijeron, y abro comillas, voy a leer textualmente su respuesta. Es importante establecer, antes de dar respuesta concreta, que nunca ha sido nuestra intención negar el dolor causado o la gravedad de los hechos. Por eso, asumimos responsabilidad por los secuestros ocurridos y el daño que los mismos les generaron. De igual manera, reconocemos que pese a que estaba prohibido por la organización, ocurrieron malos tratos contra las personas en cautiverio. Estas circunstancias se dieron en el contexto de las difíciles condiciones en las que nos tocó vivir durante la guerra a quienes hicimos parte del conflicto. Tales conductas nunca debieron ocurrir y por eso pedimos perdón. Hoy reconocemos que estos hechos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cierro comillas. Mediante el auto 299 de 6 de agosto de 2021, el despacho relator del caso 01 ordenó la realización de una audiencia de escucha de víctimas con varias sesiones. En esta audiencia, las víctimas pueden presentar sus observaciones indicando con qué están de acuerdo, en qué están en desacuerdo, qué es nuevo para ustedes como víctimas escuchar de la antigua guerrilla y qué continúa pendiente frente al escrito que entregaron los comparecientes el 30 de abril de este año. Debemos aclarar que la participación de las víctimas hasta este momento ha sido de manera escrita o a través de sus abogados. Las diligencias de observaciones a las versiones programadas para iniciar el 20 de marzo de 2020 debieron suspenderse por razones de la pandemia. El día de hoy estamos llevando a cabo la tercera sesión de esta audiencia con el propósito de conocer de viva voz a las víctimas, reacciones
al reconocimiento que hasta ahora han hecho los miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP. Los comparecientes fueron convocados a través del auto 299 y del auto 311 de 2021 para que ellos puedan seguir de manera virtual esta diligencia judicial. En este momento, ellos y sus equipos jurídicos, así como sus equipos de analistas, están siguiendo atentamente esta audiencia. Es importante decir que no todas las preguntas de las víctimas pueden ser atendidas por los comparecientes que integraron el antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC-EP. Y hemos visto que no todos los comentarios y solicitudes de las víctimas se dirigen a ellos. Algunas preguntas específicas pueden ser mejor contestadas por aquellas personas que fueron comandantes de frente o comandantes financieros dentro de frentes específicos de la antigua guerrilla, que fueron los autores materiales. Frente a estas preguntas, queremos contarles que el caso 01 sigue avanzando en transmitir a esos comparecientes las inquietudes de las víctimas y lo seguiremos haciendo durante todo el 2022, cuando habrá también las audiencias regionales que les hacía referencia. En el espacio de hoy, ustedes pueden presentar otras observaciones, incluso si ya han participado en espacios anteriores. Nos interesa mucho conocer sus reacciones a lo que los máximos responsables de las FARC-EP han dicho. Es decir, hoy esperamos conocer sus observaciones a lo que ellos como secretariado han aceptado y reconocido sobre la política que crearon para que tantos secuestros ocurrieran en el país. Queremos escuchar de ustedes si aún existen pendientes en ese reconocimiento. Reitero que hoy están viendo esta diligencia a través de la conexión a Internet muchas víctimas que así lo han solicitado, así como el público en general que puede acceder a esta transmisión a través de la página web. Además, los miembros de la antigua guerrilla de las FARC-EP, sus equipos de defensa y analistas. Ellos también serán destinatarios de las palabras que van a presentar ustedes ante esta sala. Y yo como magistrada también estoy aquí para escucharlos. Mediante Auto 311 de este año, la sala estableció las fechas para la realización de las sesiones de esta audiencia, siendo hoy, como les decía, la tercera sesión virtual de este tipo de audiencias dentro de las que se han considerado hasta el momento. También se han realizado otras sesiones presenciales, principalmente en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, dada la demanda de las víctimas, mediante el Auto 317 de este año, se han fijado nuevas fechas para el desarrollo de estas sesiones en diferentes ciudades, como por ejemplo Medellín, Cali, Neiva, Valledupar y Villavicencio. También se fijarán fechas para sesiones adicionales de manera virtual. La sala recuerda que la centralidad de las víctimas y la satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación son esenciales para la Jurisdicción Especial para la Paz, y que este espacio se constituye como un escenario de escucha para conocer de sus propias palabras sus impresiones sobre lo que se dijo por los miembros del secretariado de las antiguas FARC-EP en el reconocimiento de 30 de abril de 2021. Al traer a este escenario judicial las palabras que narran lo que han vivido y las reacciones al reconocimiento que hasta ahora han hecho los comparecientes, las víctimas han sido generosas en la dedicación del tiempo que les ha tomado seguir las versiones voluntarias, leer los documentos judiciales que hemos expedido, prepararse para estar aquí y construir el relato que hoy vamos a escuchar. Todos estos son esfuerzos emocionales y mentales que dan cuenta de su valentía. Reitero que esta es una sesión pública, pero si en algún momento ustedes prefieren que no lo sea, pueden solicitarlo y se ordenará que se apaguen las cámaras. Quienes los acompañamos hoy en este espacio, escucharemos y recibiremos lo compartido con la dignidad que sus esfuerzos merecen. Invito de esta manera a los asistentes en esta sala, a los comparecientes de las entonces FARC-EP y a la sociedad en general a que dispongamos nuestros oídos a la escucha de quienes han sobrevivido a los hechos de violencia y a los años de dolor. Nos corresponde ser coherentes con estos esfuerzos de las víctimas. Su presencia en este escenario se suma a los grandes esfuerzos que hacen en la transición hacia la paz. Para el desarrollo de esta diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, de Determinación de Hechos y Conductas utilizará el siguiente orden.
Escucharemos 8 víctimas de hechos que pertenecen a los diferentes patrones de los secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las FARC-EP. En primer lugar, escucharemos al señor Luis Alberto Castro Ascuntar, víctima de secuestro con ocasión de la toma de una base militar. Luego, oiremos a la señora Erika Juliet Sepúlveda, que nos permitirá acercarnos a la experiencia del secuestro de su padre, el señor Wilson Sepúlveda. Continuaremos con el señor Rafael Antonio Rodríguez Mejía y enseguida escucharemos al señor José Oliveros Manrique Moreno. A su intervención seguirá, esto es importante ahorita corroborarlo, pues había información de que probablemente no estaría en la audiencia, pero muy probablemente está dentro del orden. Podríamos escuchar al señor Augusto Elías Hinojosa y en caso de que no se encuentre, escucharemos a la señora María Eugenia Mariño Morales, de quien oiremos los hechos ocurridos a su esposo, el señor Francisco Eduardo Camargo. Para finalizar la audiencia, oiremos a la señora Nidia María Valencia, quien nos compartirá los hechos relativos al secuestro y desaparición de su hermana, la señora Consuelo Valencia Arbeláez, para culminar con los relatos del señor Gildardo Bernal Castro y del señor Oliverio Cortasio. Secretaria, ¿se han verificado la identidad y documentos de las personas que van a hablar y su presencia en esta audiencia? Magistrada, para efectos de registro, hemos verificado los documentos de identidad y el reconocimiento de la personería jurídica para 9 víctimas que van a intervenir o se encuentran presentes en la mañana de hoy. En consecuencia, contamos con la participación del señor Luis Alberto Castro Ascunar, identificado con número de cédula 98-398-484, la señora Erika Juliet Sepúlveda, identificada con número de cédula 1-101-207-791, el señor Rafael Antonio Rodríguez Mejía, quien aún no se ha conectado, el señor José Oliveros Manrique Moreno, identificado con número de cédula 79-362-691, la señora María Eugenia Mariño Morales, qué pena, identificado con número de cédula 33-448-938, la señora Nidia María Valencia Arbeláez, identificada con número de cédula 38-855-858, y el señor Oliverio Cotón Gaitán, identificado con número de cédula 17-655-589. Aún no se ha conectado a la sesión y hemos podido establecer contacto con el señor Rafael Antonio Rodríguez Mejía, el señor Augusto Elías Hinojosa y el señor Gildardo Beltrán Castro. Igualmente se verificó el reconocimiento de personería jurídica de los representantes de víctimas. Ellos intervendrán por escrito para presentar sus observaciones al reconocimiento que hicieron por escrito los integrantes del secretariado de la antigua guerrilla de las FARC, de acuerdo con las disposiciones del auto 311 de 2021. Muchas gracias, secretaria. Verificado lo anterior, recordamos que escucharemos a cada interviniente por un periodo de hasta 20 minutos. De esta manera, invitamos a comenzar su relato al señor Luis Alberto Castro. Tiene la palabra, señor Castro. Muy buenos días, señora magistrada Andrea Mateus, señora procuradora Yani Judith. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por brindarme esta oportunidad. Mi nombre es Luis Alberto Castro. Fui secuestrado por la antigua guerrilla de las FARC con fines de intercambio. Para mí es difícil hablar sobre este tema, ya que, aunque han pasado varios años, aún sigue lastimando. Lastima porque fueron muchas injusticias las que se cometieron contra mí, contra mis compañeros, contra mi familia. Tuve la oportunidad de leer las declaraciones que hicieron el antiguo secretario de las FARC sobre la toma a la base militar de Patascoy. Es un documento que es muy corto. Igual como es corto, es muy superficial.
no habla mucho sobre la toma, no habla sobre el secuestro. Entonces, para mí es como una burla hacia nosotros las víctimas, tanto para las familias y como para nosotros que estuvimos en esa retención. En una parte de ellos dice que a la toma solo subieron al ataque un poco más de 40 guerrilleros. Eh, Informes de inteligencia dicen que fueron más, incluso consultando con mis compañeros que estuvieron secuestrados conmigo, estuvimos de acuerdo que eran muchos más. No sé por qué dicen esto. Es una burla para nosotros. Ellos se quieren vanagloriar por el ataque que hicieron. También otra cosa que siempre he querido saber y quisiera que ellos respondieran es que después del ataque hubo 4 heridos. Mi pregunta es, ¿por qué no nos los dejaron llevar? ¿Por qué no nos los dejaron atender? Brindarles por lo menos los primeros auxilios o llevarlos a las faldas de la montaña, a una casucha que existía por parte del ejército y abrigarlos y que, no sé, llegue la Cruz Roja Internacional y les preste los primeros auxilios. ¿Y por qué después nosotros, cuando ya estábamos, se había acabado todo y ya estábamos secuestrados, escuchamos tiros? Tuve miedo en ese momento de que nos mataran, pero no fue así. Entonces mi pregunta, ¿qué hicieron con los heridos que quedaron en la base? Eh, También otra cosa que escuché fue que ellos dijeron que había un trato digno hacia los que estuvimos secuestrados. No estoy de acuerdo en eso. ¿O es acaso un buen trato el que nos hayan amarrado, que nos hayan encadenado, que nos hayan encerrado como animales en galpones con alambrados de púas, con cercas? ¿O es acaso un buen trato que nos transportaran de campamento en campamento en caminatas interminables, amarrados de cuellos, de hombros, alados como animales? No creo que sea un buen trato. ¿O es acaso un buen trato que recibamos nuestra comida con escupitajos, con tornillos, con clavos? No es un buen trato eso. ¿O es acaso un buen trato de que nos llamasen asesinos, paramilitares, títeres, asesinos a sueldo? No es un buen trato eso. O que cuando estábamos enfermos y necesitábamos ir a hacer nuestras necesidades, nos tocara hacerlo en talegas, en botas. Eso es indignante, es humillante. Es algo que lastima cada día. Algo sí lograron, señores de las FARC, sembrar en mi corazón y en mi mente un sentimiento que nunca quise tener, que es el odio. Ese odio que me acuesto y me levanto pensando en eso, y que carcome mi mente y mi corazón. Es algo que nunca quise tener, y eso lo lograron ustedes, señores de las FARC. Y ese odio siguió creciendo a pesar de que estuvimos liberados, porque cometieron una injusticia con mi sargento Martínez, que estando en cautiverio fue asesinado vilmente por ustedes, a mansalva, por la espalda y con tiro de gracia. Y no vengan a decir aquí que fue en fuego cruzado o que tuvo la culpa el ejército. Fueron ustedes, señores de las FARC. Eso es un acto de cobardía que cometieron. No solo contra él, sino contra nuestras familias.
Es algo humillante lo que hicieron con nosotros. Ustedes a nosotros nos tenían como algo insignificante, ¿sí? Pero esa insignificancia en nosotros fue creciendo con orgullo de patria, porque yo me sentía orgulloso de pertenecer a mi institución, a mi ejército. Esa identidad que ustedes querían robar, pero que no pudieron, porque con mis compañeros hicimos patria en lugares y formas que ustedes no se imaginan. Porque aún como estoy, me siento orgulloso de haber pertenecido a mi institución, de haber portado el uniforme y de ser soldado de mi patria. Muchas gracias, señora magistrada, no es más. Señor Luis Alberto, muchas gracias a usted por su intervención. Gracias por relatarnos estos hechos que de una u otra manera nos permiten acercarnos un poco más a las realidades que ustedes vivieron, usted y sus compañeros, como nos lo narra, en medio de esta toma. Realmente hemos tomado nota de sus demandas de verdad en términos de qué pasó con aquellas personas que fueron heridas en la base, de por qué no les dejaron prestar un mínimo de humanidad para llevarlos a un lugar donde pudieran tener esa protección. Esto, como le decía, lo están escuchando los demás comparecientes y también lo transmitiremos a todos, no solamente al secretariado, sino a todos los comparecientes dentro del caso, para buscar responder a esas demandas de verdad, pero también de reconocimiento que usted solicita, en el sentido de obtener una narración más concreta, más completa, más profunda respecto a cómo ocurrieron los hechos. Quiero rescatar su valentía al estar aquí, al recordar lo ocurrido y sobre todo sus palabras de haber hecho patria en lugares que muchos de nosotros no nos imaginamos, en lugares en los que la guerrilla pretendía que se borrara su memoria, pero que no fue así. Así que muchas gracias, don Luis Alberto, por acompañarnos y doy la palabra a la señora Erika Juliet. Señora Erika. Secretaria, ¿podemos confirmar si la señora está presente, por favor? No, ella estuvo conectada, pero ya no se encuentra conectada, magistrada. Sí, hay posibilidad de confirmar si está teniendo de pronto algún problema de conexión para poder. Consultamos. Vamos a dar unos minutos de espera. Qué pena, señora magistrada, tuvo unos problemas de conexión. Gracias. Señor Luis Alberto, no se preocupe. No sé si alcanzó a terminar de escuchar la intervención, pero y mientras damos oportunidad a ver si logramos que se conecte la señora Erika, le decía que quiero rescatar una frase muy diciente que usted nos decía al final y es el haber hecho patria en lugares en los que tal vez muchos no hemos conocido, en lugares en los que tal vez las FARC querían borrarlos de la memoria, pero usted y sus compañeros permanecen en la memoria de Colombia y permanecen con ese corazón y con esa convicción tan bonita que usted mencionaba de hacer patria. Así que muchas gracias, don Luis Alberto. Gracias a usted, señora magistrada. Damos entonces paso a la secretaria. ¿Me confirma si fue posible contactar a la señora Erika, por favor? No, magistrada, lastimosamente tiene el teléfono apagado, nos entra buzón, no nos hemos podido contactar con ella. Perfecto, entonces continuaremos. Si se llega a conectar más tarde, le agradezco mi informe, pero por ahora vamos a continuar en caso de que se encuentre presente el señor Rafael Antonio Rodríguez. Ah, secretaria me había informado al principio de la audiencia que no se había conectado. No sé si en este momento ya se conectó. No, no, señora magistrada, no se ha conectado. Entonces vamos a continuar con el señor José Oliveros. Señor José Oliveros, ¿sí se encuentra?
Sí, buenos días. Buenos días, José. Esa es la palabra. Gracias. Un saludo muy especial para la honorable magistrada, para la delegada de la Procuraduría, para los compañeros víctimas del conflicto y demás asistentes a esta audiencia. Han pasado prácticamente 20 años desde que el grupo de la FARC, mal llamado Ejército del Pueblo, decidió apagar mis sueños y derrumbar de una vez por todas mi proyecto de vida. 20 años los cuales me iniciaron como un nómada o un desplazado más en este país. Un desplazamiento que no tenía por qué haber sucedido, pero que por capricho e intereses de terceros ocurrió. Y digo de terceros y quiero hacer énfasis, doctora, en este punto, porque estoy plenamente convencido de que el terrorista Luciano Celli, o alias Lucho, como lo llamaban en la organización, o Chupo, como lo llamamos en este pueblo donde se crió, él no actuó cumpliendo órdenes de superiores. Eso lo sabía yo incluso desde antes de mi plagio, que él actuaba como una rueda suelta dentro de la organización. Prueba de eso, y que lo confirma la agrupación ante este tribunal, según el bloque oriental, en el acto 19 dice que no cumplía órdenes en ese momento de ese comando. Sabes que yo no aplicaba para el perfil de persona pudiente que pudiera pagar el mal llamado impuesto de guerra. Que no se vengan a escabullir los señores de la FARC ahora por las ramas diciendo que lo mío era por motivo económico. Y de aquí se desprende mi inquietud y ansiedad por saber la verdad y nada más que la verdad. ¿Será que después de 20 años los señores de la FARC no se dignan a hablar con la verdad? Yo quisiera escuchar cuál era el motivo real de mi plagio, pues no era por motivos económicos. Lo económico lo volvieron luego ellos, después de la presión que la comunidad ejerció, cuando nos siguieron en el vehículo donde me habían secuestrado. Digo esto porque ellos los traicionó el subconsciente en medio de la desesperación cuando la situación se les empezó a salir de las manos y que no pudieron fusilarme en medio del juicio político que me iban a realizar y que yo lo sabía, solo por ser de la oposición y por haber denunciado ante la gerencia regional del Banco Agrario la complicidad del director de la oficina en este municipio para que esporádicamente ese grupo guerrillero viniera y al estilo oeste saqueara las arcas de esa entidad. Y por otro lado, me caracterizaba por ejercer la oposición dentro de las vías legales al alcalde de turno. Si no fuera así, y de acuerdo a la información que recibí a principios del mes de abril del 2002, ¿qué tema trató el comandante Lucho con el alcalde de turno y el director del Banco Agrario en el sitio Pata de Gallina, medio kilómetro antes de ingresar a Chiscas? ¿Por qué en esa reunión se mencionaba tantas veces mi nombre, seguido por el de Nairo Tarazona, que en paz descanse? ¿Por qué cuando creció la presión de la comunidad para lograr mi liberación, me pedían 30 millones de pesos y en cuestión de minutos me bajaron a 5 millones de pesos para perdonarme la vida? En ningún momento me sindicaron de ser auxiliar o informante del ejército o de los paramilitares. Otra pregunta que me hago, ¿por qué después de pactar ese precio por mi vida, me dieron 72 horas para desocupar, como decían ellos, desocuparles el pueblo? Otra pregunta que me asiste, ¿por qué después de varios meses de mi desplazamiento tuve que regresar por enfermedad de mi padre y ese mismo día que retorné me mandaron razón con un señor Suescún que si me pensaba quedar o retornar al municipio me iba a suceder lo que la semana anterior habían hecho en Chiscas, asesinando a un exconcejal, a un señor Marcos que ejercía como transportador? Todas esas preguntas me llevan a concluir de que lo mío no era puramente económico. Así las cosas, en este momento me asiste la sed de saber la verdad y nada más que la verdad. Justicia no, porque como bien lo sabemos, el señor Juan Manuel Santos los premió no solamente con impunidad,
sino con curules, con proyectos productivos, con sueldo, con estudios, etcétera, etcétera. Mientras que parte del Estado, en 20 años, lo único que he recibido son 360.000 pesos hace más de 12 años. Tan así que en estos 20 años ni siquiera la Fiscalía me llamó a declarar una sola vez en contra del señor Lucho, una vez detenido en el año 2003. Para mí todo lo plasmado en la ley 1448 ha sido letra muerta. He tratado de obtener subsidios por parte del Estado, crédito por parte del ICETEX para poder estudiar. Me lo han negado todo. Capital Semilla tampoco ha sido posible. A raíz de la pandemia, quedé sin trabajo en la ciudad de Bogotá y no tuve otra alternativa sino que retornar a esta población boyacense donde ocurrieron los hechos y reubicarme de nuevo. La unidad de víctimas me negó todo auxilio para poder lograr ese retorno. La administración municipal también ha sido totalmente ignorante ante mi situación. Llevo en este momento 14 meses desempleado, sin ninguna clase de subsidio por parte del Estado, o al coronel que no tiene quien le escriba, a la espera de la reparación administrativa. Me queda una pregunta final, señora magistrada. ¿Hasta qué punto el alcalde de turno y el director del Banco Agrario de ese entonces influyeron en la voluntad del comandante Lucho? Porque, repito, la misma organización dice que Lucho no cumplía órdenes de comando del bloque oriental, según el acto 019. Repito, actuaba como rueda suelta, cumpliendo en este caso, que estoy más que seguro, intereses puramente políticos y personales de los dos personajes en mención. Yo sí quisiera escuchar algún día de parte de ese comandante Lucho hasta qué punto influyeron en esa decisión tanto el alcalde de turno como el director del Banco Agrario Regional del municipio de El Espino por los hechos que yo denuncié ante la dirección regional por la complicidad que él, me atrevo a decir, tenía con la organización para poder saquear las arcas de esta entidad crediticia. Por último, quisiera preguntarle a los señores de la FARC, ¿es cierto que ustedes nos van a resarcir o a reparar los daños que nos han causado? Si bien es cierto, la plata que en ese entonces me quitaron no era muy representativa, sí los daños que me han ocasionado con el desplazamiento, porque han sido 20 años en los cuales no pude recuperar mi estabilidad económica. Por lo contrario, perdí mi familia a raíz de esta situación. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, señor Oliveros, por compartirnos este relato que, como usted indica, trasciende al secuestro, no solamente del momento en el que ocurrió, sino 20 años después, que usted nos dice, he sido víctima del desplazamiento. Así que yo le agradezco por su valentía, por estar aquí, por este esfuerzo de compartirnos. He tomado nota de sus demandas, tanto de reconocimiento como de verdad. Usted quiere saber específicamente por qué motivo real lo secuestraron. Es importante ahí aclarar algo, y es que usted, dentro de la clasificación del caso, está ubicado dentro de las víctimas que fueron secuestradas con fines de control territorial, ¿cierto? Entonces es importante también que los comparecientes aclaren un poco más sobre estas cuestiones que usted tiene, esos interrogantes que nos plantea hoy, no solamente en términos de las motivaciones, sino en términos de quienes participaron, ¿no? Como usted muy bien lo indicaba, con nombres propios, tiene claro para usted la intervención de alias Chupo en su secuestro, pero quiere conocer más personas, y el despacho ha tomado nota de todas estas preguntas que usted tiene, incluyendo por qué después de varios meses de su desplazamiento usted regresa y sigue recibiendo este control y esas amenazas, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos anotado, señor Oliveros, y lo transmitiremos y lo tendremos en cuenta dentro del caso. Los famosos terceros directamente responsables, que yo estoy más que plenamente convencida, de acuerdo a los hechos, doctora, de que eso fue así. Plata, lo mío no era plata, no era sencillamente dinero, porque ellos manifiestan en el mismo comando de CROE, yo no tenía ese perfil
persona pudiente para poder cumplir con ese impuesto de guerra. Lo convirtieron en económico después de la presión que ejerció la comunidad para poder lograr mi liberación. Eso estoy plenamente convencido de todo lo que ellos me decían y las amenazas que me hicieron durante mi cautiverio. Todo llevaba a que ese día podían ejecutarme, como ellos decían, para poderle quitar una carga encima a los señores en mención. Y había una lista que la iniciaba yo por el primer muerto, y si los otros compañeros que me acompañaban en la oposición no copiaban, como se dice vulgarmente, entonces seguía por ese lado la matazón. Gracias a Dios no ocurrieron los hechos, y gracias a la comunidad que me pudo respaldar oportunamente y lograr mi liberación, pero moriré convencido de que lo mío no era una buena cuestión ni económica, ni que me sindicaran de auxiliar del ejército o de los paramilitares. Entonces, queda esa duda, y esa sed de verdad sí la quiero tener, doctora. Dios quiera que la pueda lograr por medio de la JEP. Así será la transmisión de su inquietud, señor Oliveros. Como le digo, hemos tomado atenta nota y quedó ya en el registro para transmitirlo a los comparecientes, específicamente esta demanda de verdad que usted nos está solicitando. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a usted, señor Oliveros. Continuamos entonces. Secretaria, ¿me confirma, por favor, si el señor Augusto Elías se encuentra presente? No, señora magistrada, no, aún ya no se conectó. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la señora María Eugenia Ariño Morales. Ella sí se encuentra presente. Sí. Señora María Eugenia, tiene usted la... Gracias, doctora. Eh, buenos días, doctora Andrea Mateus. Buenos días para las personas integrantes de las entidades que se encuentran. Muy importante esta audiencia. Es la primera vez que participo. Participo porque mi esposo es una persona de 84 años de edad con un problema de audición, y pues él no le gusta hacer referencia a la situación vivida debido a la manera como esto lo afectó de la situación ocurrida en esa época. Él, Francisco Camargo Molano, un comerciante muy reconocido en la ciudad de Tunja y en Boyacá, junto con su familia muy emprendedora, muy trabajadora, y quien en sus negocios pues tenía un éxito total, le iba muy bien, pero desafortunadamente empezaron las amenazas por parte de grupos insurgentes, porque aquí se presentaron inicialmente amenazas de la FARC y del ELN, ante lo cual pues nosotros angustiados, muy confundidos de que por qué amenazas de ambos grupos, ¿sí? No sabíamos qué hacer porque en ella nos intimidaban de que si se llegaba a hablar o a comunicar a las autoridades o inclusive a las mismas familias, estaban pues, nos tenían localizados, sabían de nuestros dos hijos, en nuestro caso, nuestros dos hijos que estaban pequeños, y pues muy difícil, ¿sí? A raíz de eso, el trabajo de él,
quiso desplazarse, desplazarse no, sino abrir como otros, otras sucursales en Sogamoso y en Yopal. Estando en Sogamoso, en el año 1998, con las continuas amenazas y de que si tenía que cumplir con una cuota, que tenía que ir a Labranza Grande porque era importante que hablara con el comandante allá. Pero entonces fue cuando en ese año él quiso, o sea, allá en Yopal adquirió un lote de terreno, ¿sí? Y empezaron también problemas por este lote, porque ya entonces fue cuando ocurrió fue cuando ocurrió el secuestro en el año 1998, a finales del año 1998. A él lo llevaron a Labranza Grande, pero de ahí lo llevaron a entre Pisba y Paya. Allí él estuvo por 5 o 6 días, pues en unas condiciones no las muy lamentables, donde estuvieron pues averiguándole y haciéndole muchas preguntas, pero entonces este secuestro quienes lo secuestraron a él fueron los del ELN, ¿sí? El comandante Ernesto en esa época, con el del puesto de mando que le decían Paje, y un alias Diego, que ellos lo retuvieron allí. Pero en estos días, pues ellos le exigían una suma muy grande de dinero, pero pues él al hablar con ellos les comentó que él no podía con esa suma, y llegaron a un acuerdo de que se les daba 60 millones de pesos de esa época, y con la condición de que ellos iban a, se regresaban con él a Sogamoso, tres personas, 2 hombres, una mujer, se regresaron con él, y pues llegaron a la casa en Sogamoso, y mientras él conseguía la mitad, les entregaba a estas personas, y bajo pues mucha presión y juramento, él tenía que llevar los 30 millones más en el término de 15, 20 días, no me acuerdo exactamente. Em, Fue una situación muy difícil porque sí, con esta gente ahí en la casa, eso fue algo muy duro. Después de esto, bueno, él cumplió con esta plata que le exigían, y después entonces llegaron a Sogamoso y él iba para su trabajo, y cuando fue abordado por unos hombres que en el semáforo se subieron al carro y lo intimidaron, le aplicaron alguna sustancia, pero pues inmediatamente cuando yo me enteré, estaba en la clínica, y estaba mal, estaba en una situación de como ido, como difícil. Pero entonces, ¿qué pasó? Ahí ellos, el carro se lo llevaron, porque con ese carro
y una camioneta que ellos tenían, hicieron un secuestro en la salida para Yopal, en Aquitania, más exactamente, en una vía, hicieron un secuestro y pues era para atravesar el carro, pero después entonces este carro lo botaron por un abismo, lo dejaron abandonado y ellos pues cumplieron con su propósito del secuestro, pero entonces ahí se presentó una situación difícil porque empezó la FARC a reclamar de que cómo así que ellos hacían un secuestro que entonces y que se habían quedado con Francisco y que fuera de eso habían hecho el secuestro para el señor de Aquitania. Entonces ya fue una decisión allá entre ellos de que Francisco quedaba con los helenos y el señor que habían secuestrado de Aquitania, que lo habían secuestrado los helenos, entonces él pasaba a ser como el secuestro de la FARC y a quien iban a extorsionar porque era un señor agricultor muy pudiente, ¿sí? A raíz de esto, siguieron amenazas de ambos grupos insurgentes y hasta el punto de que ya desesperados y con lo del carro, que le habían quitado el carro, todo esto está en la fiscalía registrado en esa época de lo que pasó. Entonces, con estas amenazas y, y este hostigamiento tan terrible, nos vimos en la obligación de desplazarnos. O sea, nosotros anochecimos y no amanecimos, dejando todos los negocios, nos fuimos casi con lo que teníamos puesto. Mis hijos estaban pequeños en el mejor colegio en Sogamoso y nos fuimos para una vereda a escondernos para que no los mataran por 7 años y medio escondidos sin identidad. Y fue una situación supremamente dura, difícil, donde le quitan a uno todas las ilusiones, sus proyectos de vida, eh, porque nosotros trabajadores veíamos un futuro muy promisorio, pero esto nos cambió totalmente la vida. A raíz de eso, mi esposo en varias ocasiones eh, estuvo para volverse loco, y aún él, por eso dijo, yo no quiero oír nada, si quiere hable y comenta lo que está pasando. Después de esto, con lo del lote ese de Yopal, como él no se pudo volver a Yopal, fue invadido por las personas que colindaban este lote, unas personas con mucho poder allá en Yopal y y vinieron amenazas también, pero entonces ya por la parte de los paramilitares, porque ellos son personas que manejan muy influyentes y tienen fuera de eso como conexión con esta gente. Entonces, a raíz de eso, pues como en esa época quisimos recuperar ese lote, pero desafortunadamente con el poder de ellos englobaron el lote al lote de ellos y ha habido o hubo, porque sí, se desilusiona uno mucho de ver cómo la justicia es tan inoperante o no inoperante, no sé cómo describir de que pues se compra, se cometen ilícitos para poder apropiarse y aprovechando la situación de vulnerabilidad debido a tanta amenaza, al secuestro, al desplazamiento y prácticamente al abandono del terreno.
igualmente, cuando ya sale uno de esa situación tan difícil, sale uno vuelto nada. Yo profesional, pues empiezo a pasar hojas de vida, pero él me pedía la experiencia y difícilmente mi hija, con mucho trabajo que estaba en la universidad, por buen estudiante, ella, la misma universidad la envió a un intercambio a otro país y desde hace 12 años ella no quiso volver a Colombia a raíz de toda la situación tan dura vivida. Pero gracias a Dios ella está donde está bien y se casó pues con un extranjero, tienen hijos y la situación es ya diferente. Mi otro hijo, sí, con mucho sacrificio, logró salir adelante porque tal vez por mi profesión y como le decía, yo me dediqué mucho a ellos. Me ayudó mucho porque había estudiado psicología educativa y administración escolar. Esto me sirvió y Dios me dio mucha fortaleza para, como para mantener el hogar y la situación tan difícil vivida con esta gente. Sin embargo, cuando yo desesperada fue cuando que la ley de víctimas, entonces quise, oí que se podía pues acudir y hacer la declaración, acudimos a hacer toda este proceso y empecé, ya conocí la ley y empecé a leer esta ley, la ley 14, la ley de víctimas, la 1448, con todos pues la lee uno y le da a uno mucha esperanza, le da a uno como una tranquilidad tan grande, pero sinceramente de leerla a la realidad es muy triste debido a todo lo que está pasando, a que sí, la unidad de víctimas en nuestro caso, por la indemnización del desplazamiento forzado con tutela y con desacato, aún no ha cumplido. Entonces es muy triste. Con lo único, pues que a raíz del conocimiento de esta ley y todo, entonces quise intervenir en las mesas de víctimas y pertenezco a la mesa de víctima de Tunja y a la mesa de víctima de Boyacá, que ha sido como buscar que se cumpla esta ley, que estas personas en estado de vulnerabilidad sean más acogidas y buscar la manera de lograr que estas políticas públicas funcionen en cada uno de los territorios. Prácticamente esa es la situación actual en este momento. También con esto del lote de Yopal acudimos a restitución de tierras, pero desafortunadamente no logramos que nos incluyeran en el registro de tierras despojadas, donde desde las primeras declaraciones se manifiesta todas estas amenazas, el motivo por el cual se abandonaron estas tierras y desafortunadamente esto corresponde a Villavicencio y en esa época la persona que estaba encargada de esta sectorial, los de la contraparte fueron allá a Villavicencio y pues nos comentaron que hubo pues cosas, sí, como ilícitas, diría yo, o la actuación de mala fe de la doctora que estaba ahí encargada y no, el, el fallo era que no nos incluía en el registro de víctimas y que, porque eso era un problema ya entre particulares,
que se estaban disputando un lote. Eso fue todo y queda uno muy triste porque ve que no, la justicia no obra como debiera ser. Nosotros pues con estas cosas, lo único que ya a esta edad y todo, sentimos el abandono, sentimos la incertidumbre, porque en este momento, pues sí, el acuerdo de paz, algo tan importante, y la participación de la JEP en estas audiencias para lograr saber la verdad, qué fue lo que pasó, todas estas cosas. eh, Esto para nosotros en este momento, como les decía, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir porque estamos en manos de todavía de problemas con el ELN y por la invasión de las tierras tenemos total miedo, los mismos abogados que teníamos para recuperar estos terrenos, que no podíamos ir por allá porque ellos eran muy de los paramilitares y era mejor que evitar esta situación. Desafortunadamente es muy triste y, la situación de abandono y de no saber qué hacer es también muy triste. La desunión de la familia por todo esto, porque, por ejemplo, ahorita ella tiene sus dos hijos, pero no conozco a mi nieta que cumple 2 años en este mes. Entonces, todas esas cosas y saber, pues, que por algo que uno nunca quiso que lo tuvieran ahí, nunca quiso que esto pasara. Y así ha pasado con mucha gente. Eh, Aquí en Boyacá, desafortunadamente, tiene la imagen de que no sucedió nada, pero es importante la intervención de la JEP, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la Comisión de la Verdad, que han encontrado todo lo que pasó acá en Boyacá. Sogamoso era el corredor de esta guerrilla, tanto paramilitar, tanto helenos como de la FARC. Ellos llegaban a Sogamoso como ruedas sueltas, decía el Señor, a hacer cantidad de fechorías, llegaban a los negocios a pedir que la cuota que ellos exigían, hacían atentados, hacían todo lo que querían, inclusive sin que fuera conocido por los jefes de ellos, como lo que nos sucedió a nosotros con lo que les cito del secuestro de este señor. Fue algo que no había sido eh, ordenado por el comandante, y por eso el problema nuestro, porque cuando se le dijo al comandante lo que había pasado, él dijo, ¿cómo así? Eso no estaba, ¿cómo así? Y quienes los subalternos que hicieron eso empezaron también a amenazar por un lado y otro. Al extremo, pues la unidad de protección, yo tengo esquema de la unidad de protección por todas estas amenazas y vive uno vuelto nada, desesperado, no tiene la vida tranquila. Mi esposo no quiere saber nada, él está enfermo, está en su situación psicológica es muy dura. A raíz de todo esto, después de haber sido el, en el año 74, 78, fue nombrado el comerciante del año acá en la ciudad de Tuna, pero desafortunadamente todo esto a él lo llevó a una depresión y a una situación muy difícil. Ha sido muy difícil la realidad que nos ha tocado vivir, doctora. Le agradezco. Eh, ese es mi relato. Muy amables y Gracias a usted, doña María Eugenia. no, señora. Muchas gracias de verdad por compartirnos con tanta honestidad, con tanta claridad y desde su corazón esas experiencias que claramente la afectan no solamente a la víctima
que algunos denominan como directa del secuestro, sino realmente a todos los familiares que también son víctimas de esta situación y de este crimen que cometieron grupos armados al margen de la ley, que como nos cuenta usted en su caso, hubo esta intervención y esta amenaza de diferentes grupos armados y que ha afectado, como también usted lo decía en sus propias palabras, su proyecto de vida, el proyecto de vida de su familia, todo el tema familiar, generación tras generación, todo este tema de identidad. Realmente gracias porque con su relato nos permite acercarnos un poco más a esa realidad tan dura que también, como usted lo decía, muchos colombianos la vivieron y no tenían por qué vivirla, no tenían por qué ser víctimas de esto, pero de verdad le agradezco su esfuerzo, su valentía y quiero resaltar su lucha por seguir trabajando por las víctimas, no solamente por su familia, sino por las víctimas de este país, por esa resiliencia de participar en estos diferentes escenarios. Gracias, señora María Eugenia. Creo que Colombia necesita más personas como todos ustedes hoy que nos han dado un ejemplo importante de lucha y de perseverancia. Así que aquí estamos para escucharlos. Hemos oído sus voces y hemos anotado también todas las narraciones para incluirlas dentro del caso y poder contrastarla y lograr una mejor justicia y una mejor verdad en estos términos que tantas víctimas nos han pedido porque han visto la ausencia del Estado también durante tantos años. Y bueno, en la medida de lo posible, la justicia transicional está encaminada a buscar llegar a esa justicia que no se ha llegado y que se ha dilatado por mucho tiempo. Así que, doña María Eugenia, a usted, a su señor esposo, muchas gracias de verdad por compartirnos estas narraciones. Gracias, honorable magistrada. Ojalá sigan con estas audiencias porque es muy importante que se sepa la verdad, el por qué, cómo y los fines específicos de todo este conflicto de tanto tiempo. Y es lo que uno se pregunta, pero ¿por qué un Estado tan permisivo tanto tiempo con este conflicto? Porque analiza uno tantas cosas, porque ahí en Sogamoso, por ejemplo, estando tan cerca, eh, el batallón Tarqui, ¿sí? Decía uno, por ejemplo, cuando hacían las tomas, las pescas milagrosas que las hacían a la salida de Sogamoso, y pues la angustia de la gente, no, con el batallón, eso llega el batallón y se va a formar aquí, pues la de Troya, como se dice, pero nunca, nunca pasaba nada, nunca. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, tiene que ser así la situación? Sí, señor. Le agradezco, doctora, muy amable. A Dios la usted, doña María Eugenia, muchas gracias. señora, gracias. Damos la palabra al señor Francisco Eduardo Camargo, secretaria. Confirmamos si está el señor Camargo. Por favor. Doctora, es que Francisco es mi esposo, pero él no, Discúlpeme. Sí, tiene usted toda la razón. él Discúlpeme. no hace, no participa. Sí, tiene usted toda la razón, discúlpeme. No, Así tranquila, es. doctora, muy amable. Muchas gracias por la claridad, doña María Eugenia. No, un gusto. Gracias. Secretaria, confirmemos por favor si de pronto la señora Erika o el señor Rafael o el señor Augusto se han conectado. No, señora, ni el señor Gilberto Bernal. Entonces continuaríamos con el señor Oliverio Cotazo. ¿Y la señora Nidia María Valencia? Sí está conectada. Bueno, antes de continuar, entonces, tengo entendido, secretaria, que tenemos solamente a la señora Nidia y al señor Oliverio. ¿Daría Correcto. intervenciones? Perfecto. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer un breve receso de 15 minutos y enseguida retomaremos con las dos intervenciones restantes. Muchas gracias. La observación de víctimas y continuamos con la señora Nidia María Valencia. Tiene usted la palabra, señora Nidia. Buenas tardes. Bueno, un saludo especial para la honorable magistrada Andrea Mateos, para la procuradora delegada
y para todos los asistentes y compañeros de lucha. Mi nombre es Nidia María Valencia Arbeláez y fui reconocida como víctima por el secuestro de mi hermana Consuelo Valencia Arbeláez. Para todo el mundo es muy difícil volver a desempolvar tanto dolor y sentir tanta tristeza y tanto dolor por el daño que nos han causado. Mi hermana, Consuelo Valencia, fue secuestrada el 27 de marzo de 1996. Inicialmente supuestamente fue retenida por el Bate Mancayón, que era una columna disidente del M-19, y fue vendida luego a las FARC. Nuestros contactos nos dimos cuenta del secuestro de ella. Ella había tenido un día de consulta común y corriente. Ella era médica dermatóloga, trabajando aquí en la ciudad de Cali. Y ese día había tenido consulta normalmente y salió un poco indispuesta y se acostó a las 7 de la noche. Posterior a eso, como a las 9, recibió una llamada de alguien que le pidió que fuera. Ella pertenecía a la Cruzada Estudiantil, que era un movimiento ecuménico cristiano, y le pidieron que fuera a la cruzada a atender a una persona allí. Ella se puso una sudadera y salió, pero no regresó a la casa. A las 7 de la mañana, mi mamá me llamó a preguntarme si ella había pasado la noche conmigo. Le dije que no. Empecé a preguntar a toda la gente, a las amigas de ella, y nadie nos daba razón. Luego recibí una llamada de la policía diciendo que habían encontrado su carro abandonado en la autopista suroriental con la calle 23, y que necesitaba que nos presentáramos porque iban a abrir el baúl del carro a ver si encontraban el cuerpo de ella. Sinceramente, yo no fui capaz de ir. Me dio pánico pensar que iba a encontrar a mi hermanita en ese baúl. Un cuñado mío se encontró con la policía y gracias a Dios allí no estaba el cuerpo de ella. Ella había tenía un grupo, había recogido unos niños inhalantes haciendo labor social. Ella recogió como a 30 niños para sacarlos de la calle, y entonces les consiguió una finca, los tuvo allí y les daban clases para manejar la madera, para sembrar, haciendo una labor social con ellos. Ahí encontraron fue ropa que le habían comprado a los muchachitos y todo. Nosotros en la casa somos una familia de 7 hermanos, y ella nos tenía destinados a cada uno de los hermanos que diariamente le suministráramos el almuerzo a los niños. Entonces, en cada una de nuestras casas se hacía el almuerzo y se les llevaba a los niños. Mi hermana era una persona muy, muy caritativa, muy especial. Mi papá fue secuestrado. Creo que fue de los primeros secuestros que hubo en Colombia, y se pagó el rescate y fue devuelto y estuvo retenido por 3 meses, 9 días. Posterior a eso, con el secuestro de mi hermana, mi papá, obviamente, muy afectado con su secuestro, sufrió muchísimo por el secuestro de mi hermana, y esto afectó completamente a nuestra familia. Mi mamá, desde esa época, ha sufrido pues daños psicológicos. Ella no puede dormir si no es con medicina. Ese es un acto que lo llena uno de mucho dolor y destruye la paz de una familia. Nosotros somos una familia muy, muy unida, y para nosotros fue supremamente difícil esa situación con mi hermanita. Se hicieron marchas. A nosotros nos brindó mucho apoyo País Libre. País Libre estuvo siempre en comunicación con nosotros, estuvo prestándonos asistencia psicológica,
muy, muy atentos. Pachito Santos, una persona queridísima, y obviamente él sufrió también el secuestro y sabía cómo era. Y hubo muchas marchas, muchas marchas, muchas manifestaciones solicitando y pidiendo el pronto regreso de mi hermana, tratando de sensibilizar a las FARC para que nos la devolvieran. La petición que hicieron ellos para la devolución de mi hermana eran $4 millones, que era una cifra, eso fue hace 25 años, y si hoy $4 millones significan, en esa época era muchísimo más. Nosotros, mi hermano Hernán, que fue el encargado prácticamente de tener contacto con ellos, se entrevistó en repetidas ocasiones, inicialmente con el Bate Mancayón, con Rommel, alias Rommel, y después, cuando ya se hizo la venta de ella como una mercancía a las FARC, mi hermano estuvo entrevistándose con alias Dago, que fue amigable incluso con mi hermano, se mostraba como muy dispuesto a brindarnos colaboración, a poder dar con el paradero de ella. Después dijo que él tenía que coordinar una entrevista. Mi hermano tuvo 6 encuentros con ellos, con Zeppelin y con Dago, alias Zeppelin y alias Dago, pero les dijeron que la decisión final la tomaba alias Pascuas, que iban a buscar una entrevista con esta persona para poder coordinar y ver a qué arreglos llegábamos para la devolución de mi hermano. Alias Pascuas jamás le dio la entrevista a mi hermano. Nos dieron pruebas de supervivencia de ellas por un periodo de 2 años, hasta cuando en la Torre Eiffel apareció lo de la vaca loca. Un día nos enviaron una prueba de supervivencia de mi hermana con la foto del periódico de la Torre Eiffel con una vaca. Eso fue como 2 años después. Mi hermana fue secuestrada en marzo, pero en abril secuestraron a Juan Carlos Gaviria. Y obviamente todos los esfuerzos se enfocaron a dar con el paradero de Juan Carlos Gaviria, porque era pues una persona más representativa. Yo incluso escribí una carta a la Presidencia de la República diciendo que si nosotros, por ser ciudadanos del común, no teníamos el mismo derecho que mi hermana era un ser humano como era Juan Carlos Gaviria, y que nosotros nos sentíamos completamente abandonados porque nos hemos sentido así. Por parte del gobierno nosotros no hemos tenido ningún apoyo, solo de País Libre, que sí resalto, ya sé que no está aquí, o sea, ya lo cerraron desde el 2017. Yo cuando tuve esta situación, no volvimos a saber de mi hermana. Yo tomé la decisión de irme del país porque a mi esposo una vez habíamos comprado una camioneta. Él era agrónomo y estaba sembrando tomate en un sitio, en una zona montañosa de Palmira, y lo pararon de las FARC y le preguntaron que qué relación tenía él con Nidia María Valencia. Y él les contestó que él no conocía a esa señora, que yo simplemente le alquilaba la camioneta, porque le dio susto que de pronto lo retuvieran. Y le dijeron, dígale a la señora Nidia María que nos vamos a quedar con la camioneta para hacer un trabajito, que después se la devolvemos. Obviamente la camioneta nunca apareció. Venía gente, informantes, supuestos guerrilleros, que habían tenido contacto con mi hermana, y cada vez que venían nos pedían $3 millones para dar información. Entonces nos daban información que mi hermana, que el mono Jojoy había mandado por mi hermana, que porque como ella era médica dermatóloga, la necesitaban porque ellos estaban en la selva, para que atendiera a muchos guerrilleros afectados en su salud. Muchas conjeturas, muchas cosas, incluso llegaron a decir que mi hermana era la amante del mono Jojoy, que tenían 2 hijos, o sea, muchas cosas que la gente misma de nuestra ciudad,
donde nosotros crecimos, que fue Buga, siempre decían que nosotros sabíamos que mi hermana estaba en la guerrilla, que era la esposa de Jojoy, que viajaban juntos, pero todo es mentira, y que nosotros nos encontrábamos con mi hermana escondidas, y todo eso es completamente falso. Para mí fue muy doloroso irme de mi país. Yo soy abogada, tenía mis 2 hijas, estaba establecida aquí, pero cada uno maneja el miedo de diferente manera, y a pesar de que mis hermanos y yo estábamos viviendo lo mismo, a mí me daba mucho miedo que cogieran a una de mis hijas, porque yo decía, cogen a una de mis hijas y yo me muero. Entonces yo me fui del país, abandonando mi oficina, yo era abogada litigante, abandonando mi oficina, abandonando mi familia, permitiendo que mis hijas crecieran lejos de sus tíos, de su abuela. Bueno, mi papá tuvo un encuentro con esta gente en Florida Valle y trataron de llevárselo a él, pero él se les escapó y le pegaron un tiro. Estuvo 3 meses en cuidados intensivos entre la vida y la muerte. Fue también muy doloroso para nosotros porque 3 meses después, eso fue el 6 de junio de 1996, 3 meses después de lo de mi hermana. Entonces, aunado al dolor del secuestro, estaba también el dolor de la posible pérdida de mi papá. Fue tremendamente difícil ese año y los años subsiguientes, porque ese es un dolor y es una espina que uno tiene clavada en el corazón, y nosotros no sabemos nada de mi hermana. Por eso mi petición y la petición de mi familia es que por favor nos digan qué fue de mi hermana, qué pasó con ella, si la mataron, dónde está, dónde la enterraron, dónde podemos reclamar sus restos, que por favor nos digan la verdad y que se oficia a la unidad de búsqueda para que nos ayuden con esto. Realmente nosotros no perseguimos ni reparación económica, es solamente que nos digan qué pasó con mi hermana. Bueno, en los sitios donde mi hermano se reunió con esta gente, fue Monte Redondo, en Miranda, Cauca, Minas de Mármol, Las Brisas en Miranda también, Bolva Azul en Pradera, Santo Domingo en Corinto. Bueno, y una vez uno de los informantes dijo que mi hermana que la habían matado y que estaba enterrada entre Las Brisas y Corinto. Mi hermano fue a hacer el reconocimiento, pero gracias a Dios no era ella. Pero igual hasta este momento, 25 años después, nosotros seguimos sufriendo por esta ausencia de nuestra hermana, y nuestra súplica de verdad, de corazón, que nos digan la verdad. En el auto 019 yo lo leí y lo releí buscando el nombre de mi hermana y no lo encontré. Entonces mi petición, doctora, y para ellos, por favor, que nos digan qué pasó con mi hermana Consuelo Valencia Arbeláez. Yo no sé si se me permitirá compartir pantalla una foto de mi hermana con la esperanza de que alguno de los que haya estado secuestrado de pronto haya compartido con ella. Yo sé que a veces les cambiaban el nombre. No sé, sería bueno mostrar la foto de mi hermana de esa época, porque pues de ahora no, pues obviamente no tenemos. Pero si me lo permiten, yo quisiera compartir la foto. Tiene habilitado. No se puede compartir, no, ya traté. Permítanos un momento a ver si estamos para que puedan ustedes verla, no sé. En este momento, señora Nidia, puede. Sí, voy a tratar. No me da el botoncito de share, no me
No me sale activado. Podríamos hacer como hicimos en una diligencia anterior, que si está bien por usted, señora Nidia, envíe a la secretaria la foto o el archivo. ¿Se lo puedo mandar a alguien por correo electrónico? Sí, señora Nidia, ya le dejo mi correo electrónico en el chat y yo proyecto la pantalla. Bueno, déjeme yo ver. No me sale. El chat dice que está disponible solamente para los miembros. Si me lo das. Es Daniela.Monroy, Monroy con una sola R. Un momentico, por favor. Daniela.Monroy. Una sola R e Y @health.gov.co. Ya se está proyectando. Gracias, señora Nidia, por esta imagen, a los comparecientes, a su defensa y a los analistas que están observando esta audiencia. Les pedimos que presten atención a esta imagen. La señora Consuelo Valencia Arbeláez fue secuestrada de acuerdo con y desaparecida hasta el momento, y estamos buscando específicamente esa demanda de verdad. ¿Dónde estar? Muchísimas gracias. A usted, señora Nidia, muchas gracias por ese esfuerzo valiente de venir hoy a esta audiencia también a explicarnos, como lo han hecho, usted los menciona, a sus demás compañeros de lucha. No es fácil recordar y traer a colación historias, recuerdos, experiencias, dolores que esto implicó claramente para toda la familia. Todo el tema de proyecto de vida que también, efectivamente, como usted no lo narraba, lo afectó a usted en su profesión, en tener que salir del país, en tener que asumir situaciones que no tendrían por qué asumir ustedes. Así que sabemos que las víctimas de desapariciones forzadas llevan una lucha constante durante muchos años y ha sido una prioridad en el despacho relator atender a estas demandas de verdad. Será claramente transmitida su solicitud, como la estamos haciendo en este momento, a los miembros del secretariado, pero también a los demás exintegrantes de las FARC-EP. E igualmente se ha tomado nota a efectos de remitirle a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Muchísimas gracias. Señora, muchas gracias. Continuamos entonces con la intervención del señor Oliverio Cotasio. Si es secretaria, me informa si el señor Gildardo Bernal finalmente logró conexión. No, señora. Disculpe, no lo escuché bien. Ya, todo desactivado. Aló, díganme. ¿Han activado? Ya por aquí habla. Por favor, cerremos todos los micrófonos. Gracias. Sí, aló. Señor Oliverio. Sí. Sí, ¿Puede señor, usted muy buenas activar la tardes. cámara si está bien por usted? Y lo Activa la escuchamos. cámara. Sí, señor. ¿Sí está activada la cámara ya? Ya lo vemos, señor Oliverio. Sí, señor. ¿Tiene usted un lugar donde pueda ubicar su cámara? Podamos verlo bien, explicarle. Aló. Ahí lo vemos y lo escuchamos, señor Oliverio. Sí, señora. Mi unidad, mi caso es un cordial saludo a todas las personas que hacen parte de la sala para
esta reunión. Mi nombre es Oliverio Cotasio Gaitán. Mi hecho victimizante es secuestro y desplazamiento forzado. Estoy aquí para contar mi historia y hacer mi petición de situación que ha tenido que vivir después de mi secuestro y desplazamiento forzado que me hicieron la guerrilla de la FARC Frente 48. Mi caso fue en el año 2003 bajamos de una finca para otra, íbamos por una finca para otra con el ganado. Cuando nos cogieron, hicieron el alto y nos bajaron de las bestias, nos amarraron, nos llevaron hasta hacia el río Caquetá y Putumayo, nos echaron a una canoa y nos taparon con caucho negro. Nos subieron por el río arriba hasta la bocana del Mecaya y en Mecaya hacia arriba nos bajaron del bote, nos echaron a un vendeagujal, nos amarraron allá de pies y manos y nos tuvieron allá amarrados durante un mes. Cuando estábamos al día siguiente que nos tienen amarrados, nos, nos miramos hacia el frente y estaba un guerrillero Agustín que se llama Agustín, estaba prestando la guardia, y Jomba Cruz y el señor el comandante, se me fue el nombre de este momentico, bueno, ellos estaban prestando la guardia, entonces no nos dejaban hacer nada en ese momento. Cuando nos soltaron, al mes siguiente que nos soltaron, nos fuimos nosotros supuestamente para la finca que a seguir trabajando y sacamos un ganado que teníamos en la isla y nos lo alcanzamos a subir hasta la bocana del Mecaya, alcanzamos a subir ese ganado y ahí nos volvieron a quitar el ganado, nos quitaron todo y ahí nos dijeron que desocupáramos la finca, en las delicias de Putumayo nos desocupáramos. Por eso, no sé, me siento aburrido, me siento por haber perdido todo lo de la finca y saber que eran los mismos, los guerrilleros eran los vecinos del pie del frente, que era el guerrillero Yomba y Agustín. Entonces, pues, son del Frente 48. Entonces, por eso quiero pedirle a la señora magistrada, y después de eso tuve un accidente, del mismo, no sé, del mismo tristeza que uno tenía, la tristeza que mantenía y todo, por no haber perdido todo. Tuve un accidente, tuve 8 meses enfermo y de ahí me, me, de ahí me dependió todo, mejor dicho. Por eso quiero pedirle a la señora magistrada es que a mí me toca leer, doctora, porque a mí se me olvida todo debido al accidente porque tuve 8 meses en estado de coma. Presenté mi declaración en el año 2000, presenté mi declaración en el año 2015 debido que me sentía presionada porque me seguían buscando en la ciudad de Florencia, Caquetá. La unidad de víctimas no me acogió, me negó la inclusión porque se había presentado mucho tiempo y además me decían el oficio que debía presentar un recurso de
reposición que no hice porque soy un campesino que no entiendo de procedimientos y no tenía quien me orientara. Hace la fecha no, hasta la fecha no estoy incluido en la unidad de víctimas. En el año 2018, gracias a Dios, llegué al vivir en el barrio La Gloria de Barrio y ella de Florencia Caquetá. Ahí dialogué con la líder comunal del barrio y ella me orientó, me, me colaboró para que me acogieran y volviera a rendir declaración ante la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Ellos analizaron mi caso y me declararon víctima de violencia, desplazamiento forzado y secuestro, reconocimiento que unidad de víctimas no acepta, dice por medio de la contesta de un oficio que es la JEP la que encargada de oficiar por, por interno a la unidad de víctimas y que si la JEP no lo hace no hay ningún otra manera para ellos incluirme en la sistema. Quiero pedir por favor a la señora magistrada que ordene a la JEP o a quien corresponda me revisen internamente por escrito la unidad de víctimas me incluya en el sistema a nivel nacional como víctima de la violencia y desplazamiento forzado. Además, mi caso de secuestro para recibir mi indemnización económica y el apoyo que el Estado nos brinda como personas ciudadanas colombianas que yo me encuentro en una situación de extrema pobreza. Además de ser desempleado, mi salud física y mental deteriorada, porque cuando acaban con todo lo que uno tiene, se siente que uno se siente uno muerto en vida. Gracias. Espero pronta respuesta, señora magistrada. Hoy mismo. Gracias. No sería más. Señor Oliverio, gracias. Gracias, muy amable por compartirnos su relato. Le voy a pedir que mientras la intervención pueda cerrar el micrófono. Gracias. Gracias por sus narraciones, porque igual que ocurre con las demás víctimas, nos permiten acercarnos un poco más a esta realidad, que en su caso efectivamente, como usted nos indica, comprende una afectación en su vida personal, en su salud física y mental, y también en sus bienes y en su proyecto
de vida en relación con estos. He tomado atenta nota de lo que usted nos indica en cuanto a la solicitud de reconocimiento por parte de la unidad de víctimas a usted como víctima de secuestro y de desplazamiento forzado. La respuesta no será hoy, pero sí haremos esta transmisión y este registro de efectos de que la unidad, como lo hemos hecho con otros casos, tenga presente su acreditación como víctima dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tengo problemas de audio, no sé si me están escuchando. ¿Alguien que por favor me indique? Sí, le escuchamos, Doctora. magistrada. Perfecto, gracias. Gracias. Ya le doy la palabra, creo que tiene levantada la mano la señora procuradora. Permítame un momento, señor Oliverio, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y le reitero nuestra disposición para transmitir su solicitud a la unidad. Señora procuradora. Muy buenas tardes, señora magistrada y demás presentes, agradeciéndole de antemano por permitirme el uso de la palabra aquí ante este escenario que como representante de las víctimas siempre hemos propendido porque realmente se dé esa satisfacción al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantía de no repetición para lograr esa paz tan anhelada en nuestro país. Antes que nada, pues reconocer el valor de todas las víctimas aquí presentes en el día de hoy por tener ese valor de venir a contar y relatarnos esos hechos tan dolorosos que han padecido de manera directa o a través de su familia a lo largo de años y que la JEP ha calificado como crímenes internacionales. Queremos resaltar que la Procuraduría General de la Nación, en sus observaciones y en sus escritos que ha emitido ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ha manifestado y ha indicado que ha reconocido que de verdad esos malos tratos en los cuales han sido víctimas todas las personas, tanto civiles como la fuerza pública, de tenerlos en condiciones indignas en los cautiverios, el hecho de estar encadenados, el hecho de no permitirles sus necesidades, hacerlos de manera libre, de estar en galpones, como aquí lo relataba uno de los que ha participado en este cautiverio, han configurado crímenes internacionales tales como la tortura, tratos crueles e inhumanos por el hecho, vuelvo y repito, de estar encadenados, de recibir en mal estado los alimentos, de no permitirle también la asistencia médica de manera oportuna, esas largas caminatas a las que se veían afectadas y muchas veces de manera obligada, de estar en cautiverio es una afectación no solamente psicológica y física para las víctimas, sino para las familias. En estas demandas de verdad que ha solicitado el señor Luis Alberto Castro, que solicitó una demanda de verdad, qué pasó con los 4 heridos en su momento cuando fue retenido, por qué no le permitieron tener la asistencia médica. Hacemos un llamado a que, como bien lo ha dicho la honorable magistrada, que lo anotará para ver cómo le pueden dar esa verdad que él está haciendo, como también esa demanda de reconocimiento que pide que la antigua guerrilla FAREP reconozca esos malos tratos y crueles. Él está pidiendo demanda de verdad y demanda de reconocimiento, que hagan un relato más completo de la forma en la que fue víctima, en la toma de la cual él fue víctima de este flagelo. De igual forma, el señor José Olivero ha manifestado y ha solicitado una demanda de verdad de quiénes fueron los que estaban detrás de su secuestro, si él fue también víctima, no solamente del secuestro, sino de esa tentativa de homicidio, porque dice que supuestamente lo querían matar. Entonces está solicitando también esa demanda de verdad.
Ante esto también, como Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación se ha pronunciado y ha dicho que muchas veces las víctimas, porque él también en su relato dice que él hoy se siente desamparado, que no ha recibido los beneficios, que sí la extinta guerrilla está recibiendo beneficios y como víctima no están recibiendo beneficios a los que debe tener por parte del Estado. La Procuraduría General de la Nación también se ha manifestado en ello y donde ha manifestado que en esta situación de amenazas, de secuestro, del fenómeno del desplazamiento, el Estado debe ser más fuerte y más garante de los derechos de las víctimas que han tenido a lo largo de los años y por estos crímenes, y que justamente uno de lo que busca esa justicia transicional es garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición a través también y buscar esa demanda de verdad. La Procuraduría General de la Nación ha sido muy reiterativa en estas solicitudes. En lo que tiene que ver y en lo que ha expresado también la señora María Eugenia, en su relato, donde se reconoce su valentía y su resiliencia para seguir en este proceso aún más, participando en estas mesas de víctimas en Boyacá, en Tunja. También reconocemos este valor que ella tiene al decir y al contar el relato por no solamente por lo que ella vivió, sino por lo que ha padecido la familia, su esposo, sus hijos, decir que no ha podido conocer a sus nietos. También a lo que ha dicho la señora Nidia Valencia en su relato, no solamente en el tema de su hermana, sino el secuestro de su padre, de que ella tuvo que verse ser víctima, desplazada del país por temor a que le secuestraran a sus hijos, y donde está solicitando esta demanda de verdad, desde que le digan dónde está su ser querido, si aún está viva, si aún o si está muerta, dónde se pueda localizar. Ante ello también quiero manifestar que la Procuraduría General de la Nación, desde el primer momento de intervención ante la JEP, a través de sus intervenciones y de sus centros escritos, ha sido insistente en que la primera verdad que debe darse es justamente la ubicación de las personas dadas por desaparecidas, que desaparecieron a lo largo de esta historia que hemos vivido de guerra en nuestro país, y que esta es un dolor muy grande porque aún ellos están en esa expectativa, está viva, está muerta, y quieren realmente reparar y hacer un duelo de su familia, de sus dolientes, de sus personas más cercanas, por lo cual hacemos un llamado y hemos sido reiterativos en hacer un llamado. Si bien reconocemos que los comparecientes están trabajando con la unidad de búsqueda de personas por desaparecidas, hacemos un llamado a que se imparta, que se propongan cronogramas claros, con fechas precisas y un plan de búsqueda exhaustivo para que puedan dar una respuesta a estos familiares que aún están atentos y ansiosos de tener razón de sus personas y de sus seres queridos. Entonces, no es decir y reconocer el valor que han tenido aquí las víctimas, y que de nosotros desde la Procuraduría General de la Nación estaremos muy atentos. En lo que manifestó el señor Oliverio Cotasio también, que dice que no ha sido reconocido como víctima, que está, quiero manifestar que la Procuraduría, a través de las diferentes sedes en todo el país, en cabeza de nuestro coordinador, el doctor Jairo Ignacio Acosta, ha tenido reuniones con los personeros justamente para que se pueda brindar de manera precisa y detallada esa orientación que requieren cada día las víctimas del conflicto en nuestro país, y para que le puedan dar una asistencia real y oportuna a nuestras víctimas, que la Procuraduría viene trabajando de eso y que estaremos aquí atentos para estar y representar a nuestras víctimas. No es más que agradecer, señora magistrada, por esta pequeña intervención, pero decirle a las víctimas que desde la Procuraduría aquí estamos, propendiendo por esa búsqueda de verdad, de la reparación y no repetición. Mil gracias.
Señora Procuradora, a usted muchas gracias por reiterar esas demandas de verdad y de reconocimiento y sobre todo por resaltar lo que hemos ya manifestado aquí y es esa valentía de las víctimas, esa lucha, pero también esa resiliencia, así como ese acompañamiento que, como usted lo menciona, desde la Procuraduría, pero también desde la jurisdicción estamos buscando hacer porque entendemos, conocemos su lucha y, como les decía, hoy escuchamos sus voces. Muchas gracias, señora Procuradora. A todos también agradezco su intervención. Esta jurisdicción se debe en gran medida precisamente a esa lucha que durante años han tenido ustedes como víctimas por encontrar justicia y por encontrar verdad. En su valentía y en su presencia hoy ante esta audiencia reconocemos precisamente ese esfuerzo y esa lucha que han afrontado víctimas del secuestro y víctimas también de desapariciones forzadas. Todos sus familiares que siguen buscando a sus seres queridos, los acompañamos en ese proceso. Sus observaciones son valiosas no solamente para este caso, sino también para dar a conocer al país todo aquello que les ocurrió y todas estas situaciones que definitivamente no deben repetirse. De esta manera, habiendo escuchado hoy la intervención del señor Luis Alberto, del señor José Oliveros, de la señora María Eugenia, de la señora Nidia y del señor Oliverio, vamos, incluyendo también de la señora Procuradora, vamos a dar cierre a esta audiencia de observaciones al reconocimiento que han hecho hasta el momento los miembros del secretariado de las entonces FARC-EP después de la imputación que realizó esta sala. Las condiciones más dolorosas que nos han compartido las víctimas fueron integradas en el auto 019 de 2021, buscando dar un nombre al dolor de quienes vivieron de manera directa los secuestros y también al que vivieron los familiares. A estas formas de sufrimiento, el despacho relator propuso la calificación de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta jurisdicción posee unas herramientas que le da el derecho para nombrar el dolor y no solo los hechos y conductas del crimen. En la respuesta de los comparecientes de la antigua guerrilla de las FARC-EP, estos señalaron que asumen la responsabilidad por ese sufrimiento. Ustedes nos han dado a conocer lo que bajo su consideración aún está pendiente de reconocimiento. Las demandas de la verdad que también han presentado, como les decía anteriormente, puede que no sean de conocimiento directo de los comparecientes que pertenecieron al secretariado. Esto no significa, sin embargo, que ellos no sean responsables. Lo son al haber creado y promovido las políticas y disposiciones que permitieron que ustedes y sus familiares hubieran sufrido estos hechos. Como les reitero que hemos tomado atenta nota y hemos registrado todas sus observaciones, todas sus demandas de verdad, todas sus demandas de reconocimiento y todos esos aspectos que bajo su consideración siguen pendientes en relación con estos reconocimientos por parte de la antigua guerrilla de las FARC-EP. De esta manera, siendo la 1:03 de la tarde, damos cierre a esta diligencia. A todas las personas presentes, muchas gracias.